¿Y si te dijera que tus dibujos animados favoritos podrían ser completamente distintos en otro país? No se trata solo de doblajes o subtítulos. Hablamos de cambios tan insólitos como cupcakes que ya no dicen «sé mi amigo», sino que llevan caritas felices, hadas madrinas con voces distintas según el continente, y héroes que cambian de nombre para no ofender sensibilidades locales. ¿Suena increíble? Lo es. Bienvenidos a un universo paralelo que ocurre justo delante de nuestros ojos, pero que nunca notamos. Monsters University. Hay una escena donde el personaje Randall Boggs hornea cupcakes para impresionar a sus compañeros. En la versión original en inglés, los cupcakes llevan la inscripción «sé mi amigo». Sin embargo, en las versiones internacionales, este texto fue reemplazado por caras sonrientes. Esta modificación se realizó para evitar barreras lingüísticas y asegurar que la escena fuera comprensible para audiencias de diferentes idiomas. Además de los cupcakes, en la película Monsters University, el calendario de Mike Wazowski muestra la inscripción Scare Finals en las versiones en inglés. En las versiones internacionales, este texto fue reemplazado por una cara sonriente, similar a la modificación en los cupcakes para evitar barreras lingüísticas. Up en la película Up, la alcancía donde Carl y Ellie ahorran para su viaje a Paradise Falls tiene una etiqueta que dice Paradise Falls en la versión original en inglés. Sin embargo, en las versiones internacionales, esta etiqueta fue reemplazada por una imagen de la cascada. Esta modificación se realizó para que la referencia fuera universalmente comprensible, independientemente del idioma del espectador. Además de la etiqueta en la alcancía, el libro de aventuras de Ellie, titulado My Adventure Book en inglés, también fue adaptado en algunas versiones internacionales, traduciendo el título al idioma local para mantener la autenticidad y conexión con la audiencia. Zootopia. En los presentadores de noticias varían según el país de emisión. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Francia, el presentador es un alce llamado Peter Musbridge, una referencia al presentador canadiense Peter Mansbridge. En China, el presentador es un panda, en Japón, un tanuki, y en Australia y Nueva Zelanda, un koala. Estos cambios se implementaron para que las audiencias locales se sintieran más identificadas con los personajes. El presentador Peter Musbridge, en la versión canadiense de Zootopia, es interpretado por el verdadero presentador de noticias Peter Mansbridge, lo que añade un nivel adicional de autenticidad para la audiencia canadiense. Moana, la película Moana, fue lanzada en Europa bajo el título Vaiana. Este cambio se debió a que Moana es una marca registrada en varios países europeos, incluyendo España, lo que obligó a Disney a modificar el nombre para evitar conflictos legales. En Italia, además del cambio de nombre a Oceania, se evitó usar Moana debido a su asociación con una conocida actriz de cine para adultos italiana, Moana Pozzi, lo que podría haber generado connotaciones inapropiadas para una película infantil. Los Simpson han experimentado diversas adaptaciones según la región. El personaje Bumblebee Man, conocido como Pedro Chespirito, es una parodia de personajes de la televisión mexicana y habla en español en la versión original. En la versión árabe de la serie, se eliminaron referencias al alcohol para respetar las normas culturales y religiosas. Además, en Japón, la introducción del programa fue personalizada para incluir elementos reconocibles por la audiencia local. El nombre Pedro Chespirito es un homenaje al comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, creador de personajes icónicos como El Chavo del Ocho. Intensamente, Inside Out. En la escena donde Riley rechaza el brócoli, fue modificada para la audiencia japonesa, sustituyendo el brócoli por pimientos verdes, ya que en Japón los niños suelen gustar del brócoli pero no de los pimientos. Además, el deporte favorito de Riley fue cambiado de hockey a fútbol en algunas versiones internacionales para reflejar las preferencias deportivas locales. El director Pete Docter mencionó que estas adaptaciones se realizaron para que la historia resonara mejor con las experiencias y culturas de las audiencias internacionales. Pokémon. En la versión estadounidense del anime Pokémon, los onigiri, bolas de arroz japonesas, fueron reemplazados por donas para que fueran más familiares para la audiencia occidental. Además, el personaje Lenora sufrió cambios en su diseño, eliminando su delantal debido a preocupaciones sobre estereotipos raciales. La decisión de cambiar los onigiri por donas fue objeto de críticas,
ya que algunos espectadores consideraron que subestimaba la capacidad de la audiencia para aceptar elementos culturales diferentes. Toy Story. ¿Puede una pequeña escena en una película infantil tener un impacto cultural distinto dependiendo del país donde se proyecta? En el universo de Toy Story, cada detalle importa, incluso aquellos que pueden pasar desapercibidos para el público más joven. En esta icónica historia de Pixar, uno de los momentos más recordados ocurre cuando Buzz Lightyear, convencido de ser un verdadero guardián espacial, intenta demostrar su capacidad de volar. Lo que sigue es una caída inevitable que simboliza no solo un golpe físico, sino también el primer choque con su verdadera identidad como juguete. Pero lo que muchos no saben es que esta escena, aparentemente sencilla, no es igual en todo el mundo. En la versión original lanzada en Estados Unidos, Buzz cae en picado y se estrella en el suelo mientras una voz en off dramática menciona que ha cruzado el agujero negro del espacio. Esta metáfora espacial conecta directamente con la idea de exploración cósmica que tanto define al personaje. Sin embargo, cuando la película fue distribuida en otros países, este mismo momento fue adaptado visual y conceptualmente. En lugar de caer hacia un agujero negro, Buzz vuela hacia un globo terráqueo, un símbolo más claro y comprensible a nivel universal, especialmente en regiones donde el concepto del agujero negro puede no resonar tan familiarmente entre los niños. ¿Qué implica realmente esta diferencia? Aunque sutil, esta adaptación revela cómo los estudios de animación, como Pixar, no solo traducen idiomas, sino también conceptos, referencias culturales y metáforas. Ratatouille. ¿Qué ocurre cuando una película ambientada en una cultura tan específica como la francesa se adapta para una audiencia global? Ratatouille, el clásico animado de Pixar de 2007, es una historia encantadora sobre Remy, una rata con un olfato privilegiado y un sueño poco convencional: convertirse en chef en la capital mundial de la gastronomía. La narrativa es tan sabrosa como los platillos que aparecen en pantalla, pero hay un ingrediente que varía ligeramente dependiendo de la región donde se sirva la película. En una de las escenas clave, donde se revela la receta de la tradicional ratatouille, la versión en inglés muestra el contenido del cuaderno escrito en dicho idioma, lo cual tiene sentido para el público angloparlante. Sin embargo, en la versión original en francés, la receta aparece escrita completamente en francés, no como un simple detalle estético, sino como un gesto de autenticidad y respeto hacia la cultura que inspira la historia. Esta modificación, aunque mínima en apariencia, transforma la experiencia de la audiencia local al verla representada con mayor fidelidad en pantalla. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Hasta qué punto el idioma forma parte del sabor de una historia? La decisión de adaptar la receta responde a algo más que a la lógica de traducción. Es una forma de reforzar el vínculo emocional entre la narrativa y el espectador. En el caso de Ratatouille, que celebra la pasión, la excelencia culinaria y el valor de seguir los propios sueños, respetar el lenguaje de origen fortalece su impacto cultural. Los animadores de Pixar trabajaron con chefs franceses profesionales durante la producción para asegurarse de que la preparación de los platillos fuera realista. De hecho, el célebre chef Thomas Keller, propietario del restaurante The French Laundry en California, fue consultado directamente para diseñar la versión visual de la ratatouille final que aparece en pantalla, fuente bonappetit.com. Por otro lado, también es interesante notar que Ratatouille fue mejor recibida por la crítica en Francia que en muchos otros países, en gran parte debido al respeto mostrado por su cultura gastronómica. Con cada giro de cuchillo, con cada ingrediente salteado, la película no solo prepara un plato visualmente perfecto, sino también un homenaje sincero a la tradición culinaria. Wreck-It Ralph. ¿Cómo se logra que una película animada, ambientada en un mundo de videojuegos ficticios, resuene emocionalmente en culturas tan diferentes? Wreck-It Ralph, o Ralph el Demoledor, plantea esta pregunta al presentarnos a Ralph, un villano cansado de ser el malo, que decide cruzar su código de juego y buscar una nueva identidad. Entre los muchos personajes que conoce durante su travesía, uno en particular presenta una historia peculiar de transformación cultural: Minty Saki. En la versión estadounidense del filme, este personaje aparece como un guiño a Hayao Miyazaki, el legendario animador japonés creador de obras maestras como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro. El homenaje se siente tanto en el nombre del personaje, Minty Saki,
como en su diseño estético. Sin embargo, cuando Wreck-It Ralph fue lanzada en Japón, los productores decidieron cambiar por completo esta referencia. Minty Saki fue renombrada como Minty Sakura, aludiendo a los cerezos en flor, símbolo profundamente arraigado en la sensibilidad cultural japonesa y alejándose del homenaje directo. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. El cambio no fue una simple corrección de nombre. También se ajustaron colores, animaciones y expresiones faciales del personaje para conectar mejor con el público local. A pesar de que Hayao Miyazaki es una figura reverenciada en Japón, la representación caricaturesca podía resultar inapropiada o fuera de tono para una audiencia que lo considera un símbolo casi intocable del arte. Disney tiene un historial de adaptar personajes o escenas en función de la sensibilidad cultural específica de ciertos países. Por ejemplo, en la misma Wreck-It Ralph, el videojuego ficticio Sugar Rush está inspirado en los kawaii japoneses y en los juegos de carreras populares en arcade, lo que demuestra una profunda atención al contexto regional. Este caso nos recuerda que el respeto cultural va más allá del idioma o la traducción. A veces, adaptar un personaje implica conocer los límites invisibles de la admiración, evitando que lo que se pretende como tributo se perciba como burla. Y en un mundo donde los videojuegos cruzan fronteras tanto como las películas, cuidar cada detalle puede marcar la diferencia entre conectar o desconectar. Cars. ¿Puede una voz cambiar la percepción de un personaje? En el caso de Cars, la célebre película de Pixar ambientada en un mundo habitado por vehículos parlantes, la respuesta es un rotundo sí. Más allá de sus vibrantes carreras y su historia de redención, uno de los elementos que más varía entre países es precisamente el doblaje de ciertos personajes clave. Esta adaptación vocal no se limita a una simple traducción, sino que se convierte en un ejercicio estratégico de identidad cultural. Un ejemplo destacado es el personaje Harv, el representante de Rayo McQueen. En la versión original para Estados Unidos, Harv es interpretado por Jeremy Piven, conocido por su rapidez verbal y carisma en la serie Entourage. Sin embargo, en el Reino Unido, su voz fue reemplazada por la del presentador Jeremy Clarkson, figura icónica de la televisión británica y conductor del programa automovilístico Top Gear. Esta elección no fue aleatoria. Clarkson aporta un tono familiar y autoritario para la audiencia británica, lo que potencia la conexión emocional con el personaje. Pero eso no es todo. El personaje Jeff Gorvett, un coche inspirado en el piloto de carreras Jeff Gordon, también fue modificado según el país de exhibición. En Estados Unidos, mantiene su nombre y voz originales, pero en Brasil, el personaje es renombrado e interpretado por Rubens Barrichello, uno de los corredores más conocidos de Fórmula 1. En Alemania, su voz es sustituida por la del campeón Sebastian Vettel, mientras que en Reino Unido es Stephen N. Smith quien le da vida. Esto nos lleva a una idea fascinante. Adaptar la voz de un personaje puede reforzar el vínculo emocional con la audiencia más que cualquier cambio visual. Los productores saben que la familiaridad genera simpatía, y escuchar a una figura nacional interpretando un personaje puede elevar significativamente la experiencia del espectador. Pixar también adaptó los carteles visibles en los circuitos de carreras para algunos países, sustituyendo anuncios en inglés por letreros en el idioma local. Esta decisión visual, al igual que las vocales, demuestra el compromiso del estudio con la localización total de sus películas. Sausage Party. ¿Qué pasa cuando una película animada se atreve a romper todas las convenciones del género infantil? Sausage Party es, sin duda, una de las apuestas más irreverentes de la animación reciente. Presentada con el estilo de una comedia colorida sobre productos de supermercado, esta historia se convierte rápidamente en una sátira filosófica y sexualmente explícita que cuestiona el sentido de la existencia. Pero su contenido provocador no fue aceptado por igual en todos los rincones del mundo. En algunos países, como Suecia, Sausage Party fue clasificada para todo público por error durante su estreno inicial, lo que causó polémica entre padres que esperaban una película infantil. En contraste, en lugares como China, Líbano y Jordania, la película fue directamente prohibida. Las razones varían, desde el lenguaje explícito hasta las representaciones sexuales animadas, pasando por críticas religiosas que consideraban ofensivas las caracterizaciones de ciertos productos étnicos, como el bagel judío o el pan árabe. Además, en otras regiones donde fue permitida,
se introdujeron censuras parciales. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se eliminaron por completo algunas escenas del clímax final, en las que los personajes tienen un festín hedonista. En la versión francesa, ciertos diálogos fueron suavizados para reducir su carga explícita. La diferencia entre versiones hace que la experiencia de ver Sausage Party cambie radicalmente dependiendo del lugar donde se vea. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Puede el humor superar las barreras culturales o siempre termina tropezando con ellas? Planes. ¿Puede un simple cambio de nombre alterar la percepción de un personaje en una película? Planes, el spin-off de Cars, lo demuestra con creces. Esta cinta animada cuenta la historia de Dusty, un humilde avión fumigador que sueña con participar en una competencia aérea internacional. Pero en medio de su aventura, aparece un personaje que, dependiendo del país donde se vea la película, puede tener un rostro y una historia completamente distinta. La avioneta rosa conocida originalmente como Rochelle. En la versión para Estados Unidos, Rochelle es una valiente aviadora canadiense con una historia de coraje y pasión por el vuelo. Sin embargo, para lograr una mayor conexión emocional con audiencias internacionales, Disney tomó la decisión de modificar su nombre, diseño y nacionalidad en distintas regiones del mundo. Así, en Rusia, el personaje fue rebautizado como Tatiana y adornado con los colores de la bandera rusa. En Brasil, se convirtió en Carolina, haciendo un guiño cultural a una famosa marca local de automóviles, mientras que en Alemania, su nuevo nombre fue Heidi, evocando estereotipos asociados a la tradición alemana. Esto nos lleva a una reflexión intrigante. ¿Qué tan lejos deben llegar las adaptaciones para que un personaje animado se sienta local? A diferencia de una simple traducción de diálogos, estas modificaciones implicaron redibujar la textura de los aviones, cambiar su acento e incluso modificar su historial ficticio para adecuarse a los valores culturales del país. Planes tiene un total de 6 versiones internacionales distintas para el personaje de Rochelle, cada una con una bandera pintada en la cola del avión que representa el país específico. Además, se contrataron actores locales para doblar su voz y adaptar sus líneas a expresiones populares de cada región. Este nivel de personalización demuestra hasta qué punto los estudios de animación buscan que su contenido resuene con públicos diversos. Y aunque el núcleo de la historia sigue siendo universal, superación, amistad y el valor de soñar en grande, el rostro de los personajes se ajusta como una máscara a las distintas culturas del mundo. Así, cada versión de Rochelle no solo vuela con sus propias alas, sino también con la identidad de millones de espectadores que se ven reflejados en ella. Coco. ¿Puede un título cambiar por completo la expectativa de una película? En el caso de Coco, la entrañable cinta de Pixar inspirada en el Día de Muertos, la respuesta es afirmativa. La historia de Miguel, un joven apasionado por la música que viaja al mundo de los muertos para descubrir sus raíces, es universal en su mensaje, pero tuvo que adaptarse cuidadosamente para ciertas audiencias internacionales. En Portugal, por ejemplo, el título fue traducido como Viva. A vida é uma festa. Viva, la vida es una fiesta, alejándose del nombre original que hace referencia directa a la bisabuela del protagonista. ¿Por qué un cambio tan drástico? Aquí es donde la estrategia de localización entra en juego. La palabra coco en portugués podría no transmitir el mismo significado emocional que en español, y además puede evocar asociaciones distintas o incluso confusas, como la fruta del cocotero. Así que los traductores decidieron enfatizar el aspecto festivo y musical de la película en el título, para atraer mejor al público local. Esto nos lleva a pensar en cómo una película puede mantener su esencia mientras cambia su envoltorio. Aunque el título sea diferente, la historia de Coco no se modificó sustancialmente, y su poderosa combinación de cultura, música y familia tocó los corazones de millones alrededor del mundo. En países como Brasil, se utilizó el nombre Viva. A vida é uma festa con gran éxito, lo que prueba que un título puede ser tan flexible como la melodía que lo acompaña. Mickey Mouse. ¿Puede un personaje animado conservar su esencia después de casi un siglo de existencia, incluso cuando cambia de nombre y forma según el país? En el caso de Mickey Mouse, la respuesta es sí. Este ratón emblemático de Disney ha sido uno de los íconos culturales más duraderos de todos los tiempos, pero pocos saben que, en Italia, su nombre no es Mickey, sino Topolino. Esta transformación, lejos de ser una simple traducción,
representa una historia particular de adaptación cultural y editorial. Desde su introducción en Italia en la década de 1930, Mickey fue renombrado como Topolino por decisión del editor italiano Mario Nervini. El nombre, que significa literalmente ratoncito, no solo sonaba más familiar al oído italiano, sino que también encajaba con la tendencia local de italianizar personajes extranjeros. Pero Topolino no fue simplemente una copia. En Italia, Mickey adquirió una vida editorial propia, protagonizando cómics originales con tramas que nunca aparecieron en Estados Unidos. Incluso si le dotó de una familia extendida, nuevos amigos y hasta una ciudad natal distinta. Esto nos lleva a una idea fascinante. ¿Qué tan lejos puede llegar la reimaginación de un personaje sin romper su esencia? En el caso de Topolino, el personaje mantuvo su espíritu aventurero, su carisma y su rol como emblema de la bondad y la curiosidad, pero con un toque claramente italiano. Incluso hoy, las publicaciones de Topolino siguen siendo un fenómeno editorial, con cientos de miles de copias vendidas semanalmente. Doraemon. ¿Qué pasa cuando una serie profundamente arraigada en la cultura japonesa intenta conquistar un público occidental? Doraemon, el gato robot del futuro, es una de las franquicias más queridas en Japón, con más de 5 décadas de historias, películas y adaptaciones. Pero al cruzar el océano y llegar a Estados Unidos, el personaje y su universo no llegaron intactos. Fueron cuidadosamente transformados para que el público occidental pudiera conectar con ellos sin perder el hilo ni el encanto. En la versión original japonesa, Doraemon mantiene un tono inocente, con referencias escolares, alimenticias y sociales profundamente niponas. Sin embargo, en la adaptación estadounidense transmitida por Disney XD, muchos de estos elementos fueron modificados. Por ejemplo, los nombres de los personajes fueron americanizados. Nobita se convirtió en Nobi, Shizuka en Sue, y el propio Doraemon mantuvo su nombre pero con cambios en su tono de voz y en algunas de sus expresiones. Esto nos lleva a una cuestión interesante. ¿Qué tanto debe alterarse una obra para ser entendida por una nueva audiencia? Uno de los cambios más notorios fue la transformación de ciertos objetos tradicionales, como el dorayaki, un pastel japonés relleno de anko, la pasta de frijol rojo, que fue renombrado como pastelito de crema en el doblaje estadounidense. El uniforme escolar de Nobita también fue rediseñado ligeramente para que no pareciera tan distante para los niños estadounidenses. Doraemon fue nombrado embajador cultural de Japón en el año 2008 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, convirtiéndose en el primer personaje de ficción en recibir este reconocimiento oficial. El objetivo era utilizar su popularidad internacional para promover la cultura japonesa en el extranjero de manera amistosa y divertida. Tortugas Ninja. ¿Qué sucede cuando una franquicia de acción dirigida a niños tropieza con las normativas de otra cultura? Las Tortugas Ninja, conocidas por sus combates acrobáticos, su pasión por la pizza y sus armas características, han sido durante décadas un ícono de la cultura pop. Pero en el Reino Unido, esta serie animada de los años 80 debió enfrentar un obstáculo inesperado: las leyes británicas sobre violencia infantil. Y es que, en ese país, los nunchakus, el arma predilecta de Miguel Ángel, fueron considerados demasiado violentos para el público infantil. La decisión fue tajante. Las escenas que mostraban a Miguel Ángel usando nunchakus fueron eliminadas por completo de la versión británica, y más aún, en algunos episodios, el personaje fue reanimado utilizando una cuerda improvisada o incluso sin arma visible. Pero eso no fue todo. El título original de la serie, Teenage Mutant Ninja Turtles, también fue modificado. La palabra ninja fue reemplazada por hero, convirtiéndose así en Teenage Mutant Hero Turtles. ¿La razón? El término ninja evocaba una imagen de agresividad que los reguladores consideraban inapropiada para los niños. Esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Hasta dónde puede cambiar una obra sin perder su esencia? A pesar de estas modificaciones, la serie logró un éxito rotundo en el Reino Unido, gracias a su humor, su música pegadiza y el carisma de sus personajes. El merchandising, los cómics y las películas se adaptaron con igual cuidado, creando una versión suavizada del universo Tortuga, pero igualmente exitosa. Esta censura se extendió también a los videojuegos. En el popular Teenage Mutant Ninja Turtles, The Arcade Game, lanzado para consolas en el Reino Unido, se eliminó todo uso de nunchakus en los sprites animados de Miguel Ángel,
Y se modificaron incluso los sonidos de combate para sonar menos agresivos. Los Increíbles. ¿Puede un nombre cambiar el significado de un villano? En Los Increíbles, el clásico de Pixar sobre una familia de superhéroes obligados a ocultar su identidad, uno de los antagonistas más llamativos, aparece brevemente en una secuencia de flashback. Se trata de Bon Voyage, un personaje francés vestido como mimo y especializado en explosivos. Su nombre es un ingenioso juego de palabras en inglés, combinando bomb y bon voyage, buen viaje. Pero en Francia, ese mismo nombre no causaba gracia, causaba desconcierto. Así que, en la versión francesa de la película, Bon Voyage fue renombrado como Falamour. Este nombre, aunque menos explosivo, juega también con un doble sentido. En francés suena como Fou l'amour, que podría traducirse como loco por amor. Esta alteración no fue caprichosa. Los traductores franceses consideraron que el nombre original perdía su efecto humorístico al ser percibido como incoherente en su idioma, además de sonar forzado o incluso ofensivo en ciertos contextos. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Falamour, además de sonar más elegante para la audiencia francófona, alude indirectamente al famoso personaje del Dr. Strangelove en la clásica película Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. La referencia encaja con la estética vintage del villano y le da un aire de sofisticación que los traductores quisieron preservar.